Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Banescayan, que al habla de salud. Le agradezco que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa, año 20 de Quién es Quién en Canal 5. En el día de hoy recibimos al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres. Gracias por estar en Quién es Quién. No, encantado, un gusto, Gustavo, encantado como siempre poder estar intercambiando con ustedes. Y felicitaciones por 20 años, que es un montón. Sí. Muchas gracias. Es muchísimo. En los primeros días de mayo, el 2 de mayo concretamente, usted se está yendo al Ministerio de Trabajo. ¿Se va diciendo cumplí o me voy con debes? A ver, las dos cosas. Sin duda me voy con la convicción de que cumplimos un montón de cosas que en todo caso podemos desarrollar, y también siempre uno siente que hay cosas más para hacer. Esa es la realidad de la vida en general y de la vida política en particular. Entonces yo me voy con una situación en donde podemos decir nos vamos con más empleo y mejor salario que cuando empezó, a pesar de la pandemia, a pesar de la sequía, a pesar de los problemas con Argentina. Hoy tenemos 74.000 puestos de trabajo más que en el 2019, tenemos una tasa de actividad que es la más alta desde 2015, tenemos una tasa de desempleo que es más baja que en el 2019 y 2018, tenemos una informalidad más baja, está en 22%, en los años previos a la pandemia era 25%, en la época del gobierno del Frente Amplio, o sea que empleo muy por encima, y el poder adquisitivo del salario que tuvimos que asumir en el 2020, que por la pandemia había que afectarlo y se afectó en el mundo entero, porque todos los asalariados cayeron en su poder adquisitivo durante la pandemia, nosotros dijimos que lo íbamos a recuperar y hoy ya estamos 2 puntos arriba del 2019, y yo diría que durante este año va a seguir creciendo el poder adquisitivo del salario. Entonces, uno puede sentirse contento. Además hicimos la reforma de la Seguridad Social, que es histórica, que va a dejar marcada una línea más allá de las críticas. Estoy convencido que es una reforma de fondo y de largo plazo. Entonces, la suma de todas esas cosas, y a eso le agrego diálogo. Nosotros sentimos que con el PIT-CNT, a pesar de las enormes diferencias que tenemos, y con las cámaras empresariales, ha habido un diálogo fluido, permanente, de puertas abiertas, a pesar de todas las diferencias, y hemos permitido hacer 3 rondas salariales con éxito. Entonces, la verdad que el saldo es muy positivo, ¿no? A pesar de ese diálogo, el 18 de abril va a haber un paro de COFE porque no están de acuerdo con el régimen de licencias de enfermedad que se aprobó por ley. ¿Hay privilegios en el sector público que no en el privado con el tema de enfermedad? Había 2 regímenes distintos, sí, y va a seguir habiendo 2 regímenes ¿pero uno distintos. es más privilegiado que el otro? Y había uno que era mucho más beneficioso, digamos, con ventajas que incluso generaban la sensación de que para aquel que no es un tipo honesto, era una oportunidad, porque si vos te certificás por razones de salud y cobrás lo mismo que si estuvieras trabajando, hay una tentación ahí complicada. Eso estaba planteado desde el 2020. Nosotros no es un tema nuevo. Esto de las certificaciones médicas del sector público viene de una discusión que empezó en 2020 a través de la Oficina de Servicio Civil con Conrado Ramos y con COFE. Hubo diálogo, hubo muchas idas y vueltas, hubo cosas que el propio sindicato planteó para incorporar, siempre desde una postura de crítica, pero a pesar de eso diciendo, bueno, pero ya si lo van a hacer, esto y aquello, bueno. Y al final se convirtió en ley hace 1 año y medio. En realidad el gobierno demoramos un tiempo en ponerlo en práctica, y lo que hace es acercar el régimen de certificaciones médicas de los trabajadores públicos al de los trabajadores privados. ¿El público está más privilegiado en el régimen? Estaba así, y todavía en esto, y todavía tiene alguna diferencia ya mucho más chica. Por ejemplo, 2 diferencias. Una, los trabajadores públicos van a tener un banco de días por año. Es decir, van a tener 9 días al año en donde si se certifican no se les descuenta. Eso como era antes. Como era el régimen anterior, o sea, eso no se pierde nada. Claro, ahí no, por esos 9 días. Después de pasados esos días, que pueden ser todos juntos o separados,
van a cobrar el 75% de su salario. El privado tiene 70%, o sea que hay una pequeña diferencia. Pero entramos en una lógica. Pero no tiene los 3 días que el privado no tiene, que los 3 primeros días no se los cubre nadie. El privado, bueno, salvo que haya convenios colectivos, que es verdad lo que dice COFE, que en muchos casos, en unos cuantos casos, pero la mayoría de los trabajadores privados, los 3 primeros días que se certifican, no se les paga. Eso al revés, en el sector público va a quedar que esos 3 primeros días, por 3 veces al año, los 3 primeros días te los pagan 100%. ¿Debería ser un régimen único esto, privado-público? Y si a mí me aprietan, yo diría, sin pensarlo demasiado, capaz que si uno lo piensa más en profundidad, encuentra que hay diferencias, pero yo creo que este arrime a una situación parecida o pareja era correcto, era de justicia. Pero para hacerlo único, ¿es subir al privado al régimen de los públicos o bajar los públicos al régimen de los privados? Bueno, ahí deberíamos sentarnos a conversar y a analizar y a negociar. No es fácil. ¿Pero a usted le gustaría un régimen único? Hoy tenemos un sistema razonable. Pero le gustaría un régimen único entonces, que no haya diferencia entre público y privado. A priori somos todos trabajadores públicos y privados y tenemos los mismos problemas y las mismas cuestiones. Y si se quiere, el trabajador público tiene la ventaja de la inamovilidad en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, mientras que el trabajador privado no. Entonces, ¿pero la respuesta es sí, régimen único de licencia por enfermedad? En algún momento deberíamos discutirlo. ¿Y llegar a eso? Y mejor, sí. Hablaba usted de la informalidad que está en el 22% según el Instituto Nacional de Estadística. Muchos de los trabajadores informales están de esa forma porque les cuesta entrar en los mecanismos formales. Sí. Pequeña empresa, monotributo, los mecanismos que ya están establecidos porque su trabajo es muy variable. Puede haber 3 meses que pueda pagar el monotributo y al 4.º mes no consigue la changa, lo que sea, y no lo puede pagar. Habría que hacer un sistema, como se hace con los celulares tipo prepago, que uno pueda, cuando tiene la changa, aportar y cuando no tiene no aportar y no obligar fijo a algo. A ver, primero, una cosa que me parece importante destacar. Nosotros logramos bajar la informalidad y eso en el mundo entero es una sorpresa porque después de la pandemia, durante la pandemia la informalidad cayó en el mundo entero porque la gente se retiró del mercado, no trabajaba, no tenía dónde trabajar además, pero cuando volvió la normalidad, los niveles de informalidad volvieron a los niveles prepandemia o más altos incluso en muchos países. En Uruguay no, en Uruguay quedamos abajo. Yo siempre pensé que eso tenía que ver con un efecto de demostración, que fue que la pandemia puso en evidencia la importancia de la formalidad en Uruguay, porque tenemos un régimen de cobertura, de protección realmente que ya estaba disponible, que nosotros lo reinventamos, lo ampliamos, le agregamos cosas nuevas. Yo me acuerdo que al otro día de la declaración de emergencia sanitaria, el 14 de marzo, anunciamos que aquel que estaba cuarentenado se amparaba el subsidio por enfermedad. O sea, dejaba de ir a trabajar, pero cobraba el 70%. Eso en el mundo, en América Latina, bueno, todo eso ayudó, yo creo, a que mucha gente valorara la formalidad. Lo cierto es que hoy tenemos 22% y es la cifra por lejos más baja de América Latina. Una anécdota, en la última conferencia de trabajo, en una reunión bilateral con un ministro de Trabajo de otro país de América Latina, yo le dije, bueno, nosotros estamos en el 22%, de 21% en aquel momento de informalidad, y me dice, nosotros estamos al revés. O sea, el 21% era formal, el resto eran todos informales. Bueno, América Latina, Uruguay está lejos. Con el resto, con los países más desarrollados, bueno, los países más desarrollados tienen un promedio que está un poco más abajo que el nuestro, 11, 12%. O sea que hay trabajo para hacer, pero estamos muy bien. Pero los mecanismos... Eso es parte de nuestro... Cuando vos me decís, hay debes, bueno, uno de mis debes es que a mí me hubiera gustado, y como partido independiente en la campaña lo vamos a promover, es establecer algún equivalente al seguro de paro para las unipersonales que cesan su actividad. Eso nosotros lo vimos en la pandemia. Una persona que le facturaba a un cliente y que ese cliente tenía que frenar su actividad por la pandemia y ese trabajador pasaba de 100 a 0 de un mes para otro y no tenía el colchón del seguro de paro. En ese caso decía para el patrón, porque el unipersonal es el patrón. El unipersonal, entonces, claro, no es un seguro de paro, es una especie de seguro por cese de actividad.
que hay que hacerlo con mucho cuidado para que no haya avivadas. Pero es el equivalente al seguro de paro para un trabajador. Claro, tener un tiempo. 6 meses como el seguro de paro. No sé, eso es lo que hay que analizar bien, si pueden ser, capaz que no da para 6 meses por despido, por interrupción es 4. Pongamos que sea 3 meses, que la persona, bueno, tiene un respaldo. O sea, sería por interrupción, no por cese, no que se quedó sin trabajo y... Claro, se le interrumpe su facturación. Y esa persona... 3 meses usted le pagaré. Si vos le lográs dar que lo estuvimos trabajando y discutiendo, al final no nos pusimos de acuerdo con el Ministerio de Economía y quedó de lado. Pero yo creo que hay que avanzar por ese lado porque además es un incentivo a la formalidad. ¿Y la base del cálculo cuál sería? ¿En base a qué se le pagaría? La facturación de los últimos tiempos, no el último mes, porque ahí también... Un promedio de los últimos meses. Un promedio de un año, una cosa así. Y ahí se le paga un porcentaje. Cálculo, un porcentaje. Más o menos, ¿cuánto habían hablado? No, la verdad, yo quiero volver a hacer los números porque no quiero fallar, pero sí dar un incentivo de que el unipersonal, el trabajador por cuenta propia... Que se queda 2 meses sin trabajo, cobra un porcentaje de lo que venía facturando. Si es informal, nada, porque no está registrado. Entonces, ese es un camino a la formalidad. Y yo creo que, sin duda, que los monotributos han sido un camino a la formalidad y hay que seguir trabajando por allí, buscando de pronto niveles de aportes variados. Parece que la forma de tributar... Pero algo a demanda, o sea, algo más específico cuando surge una changa y pagar un porcentaje de aporte en el momento, no. Siempre tiene que ser algo fijo mensual. No, eso también es parte del debate que tenemos que dar. La flexibilidad... A ver, el mundo del trabajo es un mundo... O sea, un llave en mano, 100 pesos el jornal, 20 pesos aporte, en el momento paga y ya está. O sea, pero no obligar al trabajador informal a que tenga que tener una empresa establecida. Exacto, quizás ese es otro camino. Hay que tener cuidado para no castigar a los formales. O sea, ahí hay una línea difícil pero están pensando... En el caso de los dependientes, es sencillo. Son dependientes, cobran lo que está previsto, incluso de acuerdo a consejos de salarios, etcétera, etcétera. Pero el caso del trabajador por cuenta propia, que son, empresas unipersonales, hay alrededor de 90 y pico, 100.000, algunas de alta facturación, pero muchas son de facturación baja, y ahí tenés gente que depende de pronto de un solo cliente, es de pronto una relación laboral de dependencia que no se expresa a través de la dependencia, pero que existe. A ellos hay que llegarles. Entonces, y generar un puente para que muchos que son informales puedan enganchar por ahí. O sea, sí están trabajando en el Ministerio en este tipo de nuevos instrumentos que no sean exclusivamente un monotributo o una pequeña empresa. Hoy no estamos trabajando en el Ministerio, estuvimos en su momento durante la pandemia, después se discontinuó. Yo creo que es uno de los temas que tenemos que impulsar en el próximo periodo de gobierno. ¿Le invito a una pausa? Encantado. Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres. El ex ministro de Turismo, hoy senador Tabaré Viera, planteó a nivel de trabajo un sistema distinto, hablando de reducir la jornada laboral, que es que se trabaje en 4 días y se descanse en 3, emulando un concepto o una idea que él vio a nivel de lo que es Inglaterra. ¿Está de acuerdo con esto? Obviamente que desde el punto de vista simpático, todo el mundo diría, está bueno, bárbaro. Yo creo que hay que ser muy responsables con esas cosas. Un régimen general de esas características, establecido por ley, no sé si es la propuesta de Viera, no la conozco en detalle, no hemos hablado del tema. Yo creo que el tema de la reducción de la jornada laboral es un tema que está en la agenda del mundo del trabajo a nivel mundial, pero también está dentro de un marco en donde la contrapartida de estas cosas es la productividad, es la mejora de la productividad. Entonces, hablar de una reducción de jornada laboral o de, más fuerte aún, de eliminar un día de trabajo, el impacto que puede tener eso en el mundo empresarial puede determinar la caída de los puestos de trabajo, porque ¿qué va a hacer el empresario? Porque si empezás por ahí, por la reducción de la jornada de trabajo, sin mejora de productividad, o sea, es empezar por poner la carreta delante de los bueyes. Es decir, la reducción de la jornada de trabajo puede ser un resultado
de un acuerdo que supone una mejora de productividad. Hay que preguntarle a Richard Reed, que ha sido el impulsor en la bebida de esos acuerdos, y han funcionado. En la bebida ha habido reducción de horas de trabajo a cambio de un conjunto de indicadores de productividad que, si se cumplen, ok, está funcionando. Lo mismo pasa en algún sector de la construcción, en algún sector de la salud, ahora recientemente en el metalúrgico, que se reduce una hora, algo así. Ahora, plantearlo como norma general y sin discutir lo previo, que es la mejora de productividad, me parece que no es viable y que además corre el riesgo de que se termine perjudicando el propio trabajador. ¿Es demagógica la propuesta? No sé, yo no quiero calificarla porque tendría que estudiarla en detalle, pero yo digo lo que hicimos. ¿Es irresponsable? Yo digo lo que hicimos en el Ministerio. Sí. El Ministerio formamos un grupo de trabajo con participación del PIT-CNT y de las cámaras empresariales y del Ministerio de Trabajo, que está estudiando cómo mejoramos la productividad del país y en cada sector de actividad. Obviamente que un resultado de implementar medidas de mejora de productividad puede ser la reducción del tiempo de trabajo. Ahora, largar la reducción del tiempo de trabajo sin la previa, que sí, es cómo mejoramos la productividad, eso? Es irresponsable. Lo digo con total franqueza, me sorprendió. Me parece que no está bueno. Nosotros tenemos que... ¿La irresponsabilidad en política es populismo? No, el populismo es una concepción más general. Bueno, pero esto es una medida que yo considero no responsable. Eso es lo que puedo decir. O sea, ni demagógica ni populista, irresponsable nada más. Sí, es una irresponsabilidad porque además genera una expectativa que la verdad se puede ir cumpliendo lentamente. A ver, acá el tiempo de trabajo, tanto en su distribución como en su cantidad, es parte de la agenda del mundo del trabajo. ¿Usted cree que en el próximo periodo sí o sí la jornada de 48 horas semanales baja? ¿Con todo esto que está diciendo? Vamos a ver, tiene que estar asociado a que el Uruguay tenga mayor capacidad de producción en los mismos tiempos. O sea, si eso no se demuestra, quedan 48 horas. Y es muy difícil, porque el tema es que eso implica, a ver, si yo no mejoro la productividad, pero bajo el tiempo de trabajo, baja la rentabilidad de la empresa. Si la empresa pierde rentabilidad, tiene que ajustar. Por algún lado ajusta. Y, claro, pérdida de puesto de trabajo o reducción salarial. Entonces estamos en el punto de partida. Por eso digo que es poner la carreta delante de los bueyes. Hablando de decisiones que pueden tomar las empresas, ustedes presentaron un proyecto de ley en el Parlamento hace casi 2 años para regular el trabajo por aplicaciones. Hace poco tiempo la empresa Pedidos Ya despidió 250 trabajadores de un plumazo en un mismo día. Sí. ¿Ese proyecto que ustedes presentaron hubiera evitado que esto pase o pasaba igual? No, pasaba igual porque esos 250 trabajadores de Pedidos Ya eran dependientes. O sea, nosotros vamos a distinguir. Pedidos Ya tenía una sección que era atención al cliente, en donde tenía contratada gente en modalidad de trabajadores dependientes. Lo que hizo Pedidos Ya, que a nosotros nos tomó por sorpresa, porque fue una decisión que se tomó a principios de año, en enero, fue cerrar el sistema de atención al cliente y despidió a todos los trabajadores, pagándoles todas las obligaciones, los despidos, todo de acuerdo a la ley, y además empezaron a contratar a una empresa que a su vez ha contratado una parte de esos trabajadores despedidos. Eso no hubiera cambiado con la norma, porque nuestra norma, a la que estamos refiriendo, está relacionada con los trabajadores por aplicaciones en régimen de contratos de empresas unipersonales. Que Pedidos Ya sí, la mayor parte no, yo creo que casi todos los repartidores, ¿Los que están en la motito? Los delivery, facturan. Y lo mismo pasa con los Uber y otras, y seguramente va a ir creciendo esa modalidad. Por eso dijimos, esto merece una norma especial, porque ya en el mundo, en varios países, ahora la Unión Europea acaba de aprobar una norma general para trabajadores por aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Independientemente de que sean dependientes o trabajadores por cuenta propia, tienen que tener derechos y protecciones mínimas aseguradas. Por ejemplo, el derecho a una remuneración que esté por encima del salario mínimo nacional, o por lo menos en el equivalente. El derecho al descanso, un horario razonable. El derecho a ser debidamente informado cuando vas a ser desvinculado de la empresa. Porque hoy en día, con el tema del algoritmo,
hay una caja negra que te dice, bueno, usted no pertenece más, no lo vamos a contratar más, y el trabajador no sabe a qué se debe. Entonces, todo eso, mirando la legislación chilena, la legislación española que existe, fue que elaboramos el proyecto de ley hace 1 año y pico, lo mandamos al Parlamento. Y ahí está esperando. No hemos tenido todavía la suerte de que el Parlamento lo trate. O sea, no la ve para este periodo. Vamos, no, a ver, estaba en la agenda de la Comisión de Legislación del Trabajo para la semana pasada, y tuvimos que reprogramarla por una sesión plenaria de la Cámara de Diputados, y vamos a tener reunión el miércoles que viene, y tenemos la esperanza de que sí, porque estas cosas, es como la ley de teletrabajo, son nuevas modalidades de relaciones laborales, teletrabajo, trabajadores por aplicaciones, con la inteligencia artificial vamos a tener que empezar a pensar fórmulas, porque si no el mundo va adelante, el trabajo va cambiando y la normativa de protección tiene que acompañar. Usted hablaba recién que en estos trabajadores debería establecerse en este proyecto de ley el derecho a saber que va a ser desvinculado. En los trabajadores dependientes, los empleados... ¿Y con qué evaluación? Y ahí está. En los trabajadores dependientes comunes y corrientes, ese derecho no existe. Una empresa va y le dice, se terminó. Sí, pero hay una relación... El despido debería de ser preanunciado, por lo menos. Hoy es injustificado, no puede justificarlo, salvo que sea sindical o lo que sea. Pero ¿debería ser preanunciado por lo menos el despido? No, a ver... Es algo que los sindicatos piden. Esto es un tema, yo no lo tengo tan claro, me parece que de todas maneras, obviamente el derecho a despedir de parte de la empresa es un derecho, es parte del juego. ¿Usted no haría el despido justificado, como en otros países, que hay que establecer la causal sí o sí? Sí, yo no me parece que sea un camino adecuado. El preaviso puede ser porque ayuda a que ese trabajador que sabe que va a ser desvinculado, bueno, pueda empezar más temprano. De todas maneras, nosotros tenemos un seguro de paro por despido de 6 meses que muchas veces no alcanza para ¿Y el preaviso de cuánto tiempo tendría que ser? No, capaz que 1 mes, una cosa así, porque también es cierto que después que le vas a decir de parte del empleador a un trabajador que se va, la relación queda afectada. Entonces, también eso hay que tenerlo en consideración. Pero si es una modificación que ayudaría en este tipo de situaciones. Y hay que evaluarlo. Yo no me animaría a ser contundente al respecto. Pero sí está inclinado un poquito a eso, por lo que veo. Sí, a buscar la manera de hacer que ese trauma, que es un despido, no sea tan abrupto. No sea tan abrupto. Lo quiero llevar al final de la entrevista a algo más político partidario. Usted es precandidato a la presidencia de la República por el Partido Independiente. Ya sabe que va a ganar en junio, porque no tiene competencia, eso lo tiene clarísimo. Pero formalmente es precandidato. ¿Al Partido Independiente le sirve que ni la coalición republicana que integra, ni el Frente Amplio tengan mayoría parlamentarias? Por 2 cosas. 1, para que la democracia juegue en eso de pongámonos de acuerdo, y 2, para ser el fiel de la balanza. No, a ver, nosotros hemos integrado este gobierno, somos parte de la coalición, tenemos una evaluación positiva de lo ocurrido en este periodo de gobierno, nos parece que se llevaron adelante cambios que eran necesarios, imprescindibles y que estaban demorados. Voy a decir simplemente 3. 1, la reforma de la seguridad social, que todos decíamos que había que hacerla. Bueno, nosotros la hicimos sin calcular, sin medir si son costos o no. Yo creo que no son costos, pero lo hicimos. 2, la transformación educativa, que está en proceso y que le falta mucho todavía para consolidarse. 3, la reforma del Estado, que apenas dio unos primeros pasitos. Todo eso hay que seguir avanzándolo y incorporar otras cosas como la reducción de la pobreza infantil. ¿Para tener peso parlamentario le sirve que ninguno tenga mayoría parlamentaria? A eso voy. Por lo tanto, nosotros formamos parte de la coalición y pretendemos que la coalición gane nuevamente. Entonces, no estamos especulando con a ver si le falta esto o aquello. Nosotros somos parte de un bloque. O sea, usted quiere tener la mayoría. Le vamos a pedir a la gente que cree que lo que se hizo estuvo bien y que en particular lo que hicimos nosotros desde el Partido Independiente, que podemos hoy mirar a la gente a los ojos y decirle en donde estuvimos, lo que hicimos, lo hicimos bien, con éxito, con responsabilidad, con lealtad y sin tener nada que ocultar.
Esas cuatro cosas... Pero la democracia no es más saludable que ninguno tenga la mayoría y que tengan que negociar las cosas. Pero es que ninguno tiene la mayoría. Hay dos bloques, ¿cómo que no? No, bueno, justamente, pero uno de los bloques tiene que tener la mayoría para poder gobernar. Entonces, ese es el debate de octubre, es decir, cómo se distribuye el Parlamento. Y nosotros aspiramos a que la coalición obtenga la mayoría de los parlamentarios. También aspiramos a que el Partido Independiente tenga un porcentaje de ese bloque mayor. Nos lo merecemos, estamos convencidos de que este partido demostró en este periodo de gobierno que tenía capacidad de gobernar, cosa que nunca habíamos podido mostrar porque nunca habíamos estado en el gobierno. ¿Éxito para ustedes en octubre qué es? No, el éxito es tener una bancada parlamentaria mucho mayor y formar mucho mayor parte... ¿Qué es? ¿Cuántos senadores, cuántos diputados? Sé, esas cosas, Gustavo... Hoy tienen un diputado nada más, sí. supieron tener 4 diputados y un senador. Sin duda que tenemos que estar otra vez en las dos cámaras y de allí para arriba, de acá para arriba, que es nuestro eslogan de campaña, porque hicimos cosas y por eso le podemos pedir a la gente el apoyo para hacer más cosas. Ese es el planteo. Tener una representación parlamentaria importante, cogobernar nuevamente y mostrar de qué más cosas podemos ser capaces. Todos esos temas obviamente van a quedar para la entrevista cuando sea oficialmente candidato al Partido Independiente. Pero como es precandidato, y lo hacemos con todos los precandidatos, le quiero dejar los segundos finales para que le diga a quien nos estuvo acompañando en esta entrevista, ¿por qué, a pesar de que no hay competencia, acompañarlo con su voto en las elecciones internas? Es muy buena esa pregunta, porque justamente el no tener competencia puede generar una sensación de que no es necesario votarnos el 30 de junio, y en realidad es al revés. La carrera para octubre empieza el 30 de junio, y ese día el ciudadano que siente que nosotros hicimos bien las cosas, que nosotros merecemos el respaldo y la confianza de ese ciudadano, nos tiene que acompañar ese día, para arrancar fuerte, para mostrarle a la ciudadanía, al resto de los ciudadanos, que este partido es un partido importante, que un partido que tiene cosas para hacer, que ya hizo, pero que además tiene cosas para hacer. Es decir, hemos actuado en distintos roles, en el mundo del trabajo, en el mundo de la seguridad social, en el mundo de la equidad de género, en el mundo de la educación, de las adicciones, de los medios públicos, de la cultura, de las relaciones internacionales, y en todos lados podemos mirarle a la gente a la cara y decirles, podemos hacer más cosas. Por eso el eslogan nuestro es de acá para arriba, y por eso esperamos que el 30 de junio todos los que creen que hicimos las cosas como debíamos nos acompañen con su voto, aunque no sea obligatorio y aunque ese día haga frío. Hay que arrancar fuerte desde el día de la elección interna. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres, gracias por ser parte de Quienes Quieren. Encantado.